fosas nasales hasta los pulmones, y es bastante necesario hacer la diferenciación entre vías altas superiores y vías inferiores. El punto de corte es la laringe, ¿no es cierto? Las estructuras supraglóticas, entonces, determinan una serie de manifestaciones muy características desde el punto de vista semiológico, que para ustedes no son pues nada nuevo. Las inferiores, donde consideramos el área bronquial y los pulmones, la parte no solamente del sistema de conducción del aire, sino ya el parénquima, como antes dicho, determina también principalmente observar fenómenos tanto inflamatorios como fenómenos infecciosos, para no hablar de bronquitis, hablar de neumonías o enfermedades degenerativas que terminarán pues la fibrosis pulmonar. Dentro de todo esto, también nosotros podemos encontrar una sintomatología muy característica, ¿no? Y en este sentido, la tos, por ejemplo, es pues el elemento característico semiológico de las afecciones del tracto respiratorio. Tenemos fármacos que van a ser claramente controladores del reflejo de la tos, o sea, inclusivos, como veremos en su momento. La tos, pues, es un reflejo mediante el cual se va a expulsar el aire de forma brusca. Junto con el aire expulsado, serán también eliminados moco de los lados. Y la tos involucra, como ustedes ven aquí, fenómenos comunicativos, inflamatorios, que determinan pues, de que los receptores propios para el reflejo de la tos funcionen, además de que el proceso inflamatorio, infeccioso que ustedes identifican esto, está mayor también. El centro de la tos se encuentra pues, a nivel del tronco nervioso. Hay vías aferentes. Hablamos de receptores tanto a nivel de las mucosas de las vías aéreas, como también a nivel cerebral. Entonces, a partir de aquí, recordemos que un paciente respiratorio puede ser estimulación o del tracto respiratorio, como también nivel de creo. La ubicación de la tos, más concretamente a nivel del grupo, muy cerca del centro respiratorio y del centro del primer humo gástrico, del primer global, el elemento del tracto esofágico, como veremos en la posterior, de una manera inscrita en el concepto correspondiente. El reflejo de la tos empieza con una inspiración profunda. Y luego, cierre la glotis, expiración y expulsión violenta del aire. Esto sucede cuando la presión es suficiente y se abre la glotis y produce una corriente que expulsa el material extraño de las vías aéreas. Este reflejo de la tos es muy superior de sensación cerebral. Y buena parte de las operaciones respiratorias se ven cuando el paciente no puede realizar efectivamente por lo tanto aire, la no eliminación de material combustible y por lo tanto a partir de allí la patología consumida. Siempre se diferencia entre los gestos productivas y no productivas. La tos productiva, ¿qué significa? Que ustedes están produciendo flema. Y la tos no productiva es una tos seca, en la cual la tos no va a permitir estimular o no se encuentra en la misma eliminación de flema. Tos productiva no productiva puede estar en el último proceso. Característicamente, cuando se genera, pues, digamos, una bronquitis, ustedes van a observar que al principio la tos no produce flema. Es una tos irritativa. Pero cuando se establece el proceso, comienza a eliminarse flemas productivas. Esto puede significar diferentes formas de manejar la sintomatología del paciente. Vamos a ver entonces, por ejemplo, de que si la tos es no productiva, conviene utilizar antitusivos que inhiban el centro de la tos con el reflejo correspondiente, con irritación general. Pero si hay producción de flema, posiblemente el problema para ese paciente es que su tos se debe a que la flema es muy viscosa, por lo tanto se hace difícil eliminarla.
Esto es un estímulo para la tos. En esos casos de tos productiva, la solución no suele ser o no debería ser inhibir el centro de la tos, sino más bien facilitar la expectoración. Y a partir de ahí, el uso de los diferentes agentes que son muy políticos o orales. Condiciones características de las infecciones respiratorias, podemos mencionar las bronquitis, no necesariamente las agudas, sino las crónicas, la enfermedad pulmonar crónica, sobre todo lo que es la asma. A nivel neumológico, ustedes encontrarán que hay más de que hablar, básicamente vamos a referir. Les decía que el asma, en todo caso, es pues, la vedette del capítulo. Hay que definirla de acuerdo, o sea, no es la última, pero es la misma de la definición. Ustedes pueden buscar, tienen la referencia en las diapositivas, pueden buscar lo que es el GIM, es la iniciativa global para el control del asma. En inglés, todos los años publica un reporte donde de alguna manera actualiza los protocolos de manejo del asma que son tomados por las diferentes sociedades médicas a nivel del mundo para establecer sus protocolos. En el Perú tenemos, establece no solamente el ministerio, no solamente de salud a través del CIMS, sino también el colegio médico. En la práctica, digamos, no va a haber mucha variación terapéutica, la verdad, pero hay fundamentos fisiopatológicos, desarrollo de nuevos fármacos que permiten un mejor control, especialmente en aquellos casos de asma difíciles de controlar o de tratar. Bien, el asma, en todo caso, debemos entenderla como una enfermedad heterogénea, es decir, que tiene varias causas. Usualmente caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas superiores, o sea, crónicas. Inflamación crónica. Es una enfermedad inflamatoria. O sea, a partir de ahí, usted ya debe pensar que el tratamiento es básicamente controlar la inflamación. Es definida por la historia de síntomas como son sibilancias, dificultad para respirar, o dolor de pecho y tos. Los síntomas pueden ser entonces muy característicos, en otros casos un poco raros. El diagnóstico diferencial, inclusive, ustedes tendrían que considerar la aspiración o el reflujo esofágico. Estos síntomas pueden variar en el tiempo y intensidad. Además, otro componente importante es que hay limitación del flujo de aire expirado. Por eso, uno de los elementos más importantes para hacer valoración o diagnóstico es la espirometría. Bien, entonces, con eso en mente ya vamos nosotros incluyendo y pensando cómo va a ser el problema. Desde el punto de vista fisiopatológico, clásicamente, tenemos el lista clásico, hay una obstrucción del grupo respiratorio por convertir en un prolijo pulmonar. Se acompaña de edema e hipersecreción hemólica. Esto puede ser desencadenado por diferentes factores. La composición aguda inducida por alergenos, consecuencia de liberación de mediadores proteicos. La discusión del grupo esta semana sobre alergia, pues acá encaja muy bien ese concepto. El asma, generalmente, pero no exclusivamente, suele ser una enfermedad alérgica. Los aires también pueden causar una aguda de vías aéreas. Los aires son los antiinflamatorios esteroideos. Es el uso más común. Con un mecanismo no dependiente de inmunoglobulina. Cuando ustedes hablan de alergia, significa que hay de por medio de inmunoglobulina, ¿cierto? Se la pared mastocito, cuando se une con el alergeno, una subdegranulación, liberación de histamina y otros más. Son las diferentes manifestaciones de alergia. Pero en el caso de pacientes asmáticos por aires, no encontramos dependencia de inmunoglobulina. Hay otras vías proinflamatorias que están involucradas. Otros estímulos como el ejercicio y el frío irritantes inespecíficos pueden causar una aguda de la vía aérea. Es asma, es un síndrome obstructivo, un SOP, como se denomina. Ahí hay entonces diferentes elementos que permiten hacer el diagnóstico correcto. La intensidad de respuesta a estos estímulos se relaciona con la inflamación subyacente. Nuevamente se descarta el hecho de que el manejo principal del asma es en base al control de la inflamación,
primer control sintomático. La gráfica más o menos nos ayuda a ver en resumen lo que estamos conversando. Normalmente hacemos un corte a nivel del rostro, encontramos glucosa, músculo, cartílago, etc. Las glándulas correspondientes que producen moho. Cuando hablamos del asma, diferentes circunstancias, como pueden ser infecciones, alergias u otras circunstancias, determinan ver ustedes cambios a nivel de la mucosa y la mucosa. Eso se llama remodelamiento. Es mucho más difícil de controlar o de regresar a lo normal conforme el cuadro no haya sido adecuadamente tratado y esté mucho más tiempo establecido. Entonces ya tenemos a partir de aquí otro elemento importante para considerar el manejo del asma. En los últimos años ustedes van a ver, cuando decimos un poquito del manejo del propone de Argentina, vamos a darnos cuenta de que eventualmente hay que hacer una determinación del fenotipo de pacientes asmáticos. Les pregunto qué es el fenotipo, me contestarán pues que es aquellas manifestaciones características de un paciente determinadas genéticamente, ¿no es cierto?, que se expresan en ese paciente. Entonces, hay diferentes fenotipos. Ustedes revisan, cuando revisen aquí en el interés correspondiente, por lo menos ahí escriben como 6 u 8 fenotipos. Eventualmente un paciente de difícil manejo tiene que encontrar su fenotipo, es decir, qué es lo que ocasiona su base. Aquí tenemos lo que sucede más o menos cuando el problema es inflamatorio. Encontramos que hay alergenos, alergenos que a través de la mucosa bronquial se encontrarán pues por células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas, qué sé yo, que permite la colaboración con este tipo subespecial de linfocitos T, TH2. Es un hermoso curso de inmunología dado por el decano de la universidad, y muy bien entendido, a través de la liberación de diferentes interleucinas. Entonces van a producir la proliferación por la acción de diferentes elementos, ¿no? A nivel de células del músculo liso, promoverán pues ese remodelamiento y favorecer la recuperación. Por otro lado, para activar células a linfocitos tipo B para producir anticuerpos tipo E, se vería pues hacia el mastocito y lo demás, y a través de otras interleucinas ustedes actuarán sobre los sinófilos, también a través de las mismas interleucinas hacia la mucosa, integrando pues las manifestaciones correspondientes. Bien, pero también tenemos en otra parte cuando no hablamos del fenómeno alérgico. Ustedes pueden ver ahí que hay diferentes elementos participantes, desde el humo de cigarro, contaminantes del medio ambiente, hasta elementos infecciosos. Igual, van a desencadenar activación, pero de otro tipo, otros subconjuntos de linfocitos T, los TH1, y a partir de otro tipo de interleucinas, interferones, van a permitir activación ya no solamente de células cebadas, sino también de monocitos y de neutrófilos. Aquí en esta parte, porque no tenemos mucha acción de T, de los sinófilos. La activación de neutrófilos puede significar liberación de elementos que a la larga destruyen la arquitectura celular del pulmón. Hablamos de la estructura. Hay toda una genética correspondiente. Eventualmente en el paciente será necesario identificarla. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos mediadores de una vía, son diferentes. Y eso puede significar muy diferente, de hecho significa un diferente manejo del paciente que involucra los diferentes medios farmacológicos. Los objetivos del manejo del asma, ustedes pueden ver aquí, se apareció la paciente asmática. Es una enfermedad curable, controlable, pero es un proceso inmunológico un poquito difícil de curarlo, porque se puede controlar.
Pues a largo plazo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el paciente tenga lo mínimo o inclusive no tenga síntomas. Una característica del asma del paciente es que se altera su sueño, por lo tanto que duerma bien, y que no obstruya o no dificulte su actividad física, no sea un limitante. A largo plazo hay que evitar otras cosas más, observaciones, evitar el uso de corticoides. Ya estamos hablando de los elementos. Una cosa interesante e importante para tener en cuenta: los objetivos del tratamiento en el paciente no son necesariamente los que ustedes van a buscar en el médico. Lo ideal es de que ambos, el objetivo médico y el objetivo del paciente, puedan integrarse. Cuando ustedes vean, especialmente niños asmáticos, las mamás no quieren que les den corticoides, por A, por B, por C razón. Tienen pánico cuando tienen que utilizar un inhalador. Lo ideal sería que no lo utilicen, ni el inhalador de salbutamol, ni el corticoide inhalado. Sin embargo, estamos ya descubriendo que el asma es una enfermedad inflamatoria, el elemento principal es el uso de corticoides para hacer control de la ¿sí? Ahora, eso también significa que hay que hacer un diagnóstico específico, porque la sintomatología del paciente, la tos y sibilancias, puede significar un fenómeno o una manifestación de espasmo bronquial, pero eso no necesariamente es eficaz, ¿cierto? Obliga a hacer otro tipo de estudios. En el manejo del asma consideramos tres grupos: menores de 5 años, entre los 6 y los 12 años y mayores, de los 12 para arriba, adultos inclusive. Van a encontrar cuando vean el documento ese círculo de retroalimentación constante. Significa que está finalmente con el paciente con respecto a la sintomatología y respuesta al tratamiento, para poder llevarlo de acuerdo a las manifestaciones clínicas, y de todas maneras van a estar en relación directa al grado, digamos así, entre comillas, de gravedad del proceso, en un sistema, digamos así, de pasos graduados, especificados de menor a mayor complejidad, dependiendo del rol del paciente con los elementos farmacológicos que utiliza. El paso 1 es el más sencillo, cuando el paciente eventualmente hace cuadros de broncoconstricción. ¿Qué es lo que se solicita hacer? Utilizar corticoides inhalados. En inglés, corticoides inhalados. Los pacientes asmáticos que eventualmente hace síntomas, está bien. Si hace síntomas, puede ser lo que debe utilizarse, corticoides inhalados en más. Si eso no es suficiente, un uso eventual, por ejemplo, de corticoides, eventual me refiero a que cuando tenga tos que haga, ¿no? Entonces ya puede pasar a uso diario, ya más estipulado, ya con el tiempo de tratamiento de fármaco, de corticoides no lo utilizar. Alternativamente uno puede utilizar antagonistas de nicotina o una convencional. Si no hay buen control, pasaremos a utilizar una dosis mayor del corticoide inhalado y pueden considerarse otros elementos adicionales. En el paso 4, se llega que ya, evidentemente, acá tenemos un paciente que no es fácil controlado y que puede requerir otros elementos. Bueno, cuando hablamos de niños, pues evidentemente eso significa un conjunto de medicamentos un poco más reducido, pero cuando tenemos un paciente de mayor, entre los 6 y 11 años, entonces encontramos que en el paso 1 se puede utilizar antiinflamatorios respiratorios, o sea, corticoides, asociados a broncodilatadores que son beta-2 agonistas. En el paso 2, ya no uso eventual, sino ya uso ya más establecido. Puede involucrar el uso de antagonistas de los nutrientes. Cuando ustedes vean SABA, significa beta-agonistas, beta-2 agonistas de acción corta. Vamos a ver qué significa salbutamol básicamente, y eventualmente pues también muchos otros ya han dejado de utilizarse, porque ahora también pueden utilizarse los casos regulares. Acá ya hablamos de un paso 4 y de un paso 5. En el paso 5, además de utilizar beta-agonistas, se puede utilizar antihistamínicos, son lo que ya se los proteínos e
E inclusive, ustedes pueden ver acá, anticuerpos contra IG, anticuerpos contra IL4, IL5, o sea, ya un manejo monoclonales de los diferentes mediadores que pueden estar incorporados en el asma, lo cual dependerá de quién, del fenotipo, que es el fenotipo alérgico, de su fenotipo inflamatorio suave, a la derecha. Pues ahí ya nos estamos hablando que debemos considerar, por lo menos debemos conocer algunos elementos para el control del asma diferentes a los tradicionales. Cuando el paciente llega en emergencia con su cuadro asmático, lo nebulizan, ¿no? O le dan terapia inhalatoria con paracetamol. Tenemos que tener en cuenta que ya las cosas están cambiando. En los adultos más de adolescentes y adultos más de 12 años ya encontramos básicamente lo mismo y el uso de diferentes elementos. De acción corta, acción prolongada, finalmente con la misma complicada encontramos ya el uso de monoclonales, repito, contra el inmunoglobulina E o diferentes tipos de cosas. Bien, la manifestación principal en el asma, la manifestación clínica es el espasmo bronquial. Entonces, lo que uno suele manejar es el uso de bronquial, pero el problema es inflamatorio. Entonces, el uso asociado de corticoides inhalados es imprescindible. Si en el control del paciente los corticoides inhalados son insuficientes aún duplicado la dosis, pues pasará a los corticoides fuertes. De los farmacoreguladores, vean ustedes, tenemos alguna variedad. No solamente son beta-2 agonistas, no también hablamos de las clásicas metilxantinas, la propilina, esa poco calidad, y el uso también de anticolinérgicos como el enfatrópico. Inclusive usted va a encontrar formulaciones que combinan beta-2 agonista más enfatrópico. Y eventualmente, pues, participarán, verán en alguna charla, alguna documentación acerca del manejo del asma, utilizar esa formulación. Los elementos clásicos son los que tienen ahí: salbutamol, fenoterol, formoterol y salmeterol. Salbutamol y fenoterol son de acción corta, o sea, sus efectos duran entre 4 máximo 6 horas, lo que significa que hay que dosificarlos por lo menos 4 veces al día. Formoterol y salmeterol son de efectos más prolongados, de 12, inclusive 4 horas. Sin embargo, ustedes van a encontrar que hay derivados que duran 36 o más horas. En la actualidad están ahí. ¿Qué tanto se van a utilizar? Ya veremos en todo caso. Como beta-2 agonistas, creo que tengo un poco que decirles ya, ustedes son casi expertos en la materia, ¿cierto? Iniciales primeros de forma interesante. Los efectos iniciales también son clásicos. Son beta-2 agonistas del músculo, el globo, musculares, quizás entre los más manifiesto como el cerebral. A nivel sistema nervioso central va a haber inquietud, ansiedad, inactividad, irritabilidad, mal humor, insomnio, etc. A nivel cardíaco, cuando hablamos de dosis ya escapa un poquito de lo común o una mayor sostenibilidad del paciente, pues lo que va a hacer inclusive arritmias. Los clásicos son las taquicardias, las palpitaciones. Puede haber hipocalemia, porque la acción sobre los receptores adrenérgicos del músculo hace que también se sustraiga potasio, lo cual puede llevar a tener cansancio, no solamente por hipoxemia, sino también por hipotasemia, y puede haber efectos metabólicos, ¿no es cierto? Los agonistas pueden favorecer liberación de la glucosa, eventualmente puede producir entonces indicaciones concretamente extraídos de los espacios que pueden estar involucrados en el asma. Bien, en los últimos años han ganado un espacio importante para el manejo del asma, especialmente inducido por el ejercicio, y para el asma, especialmente en niños, con el control
ácido araquidónico, ¿cierto? Está presente en los fosfolípidos, blancos, exploración de las fosfolipasas, principalmente la A, el tipo A, se libera. Estos ácidos araquidónicos o el ácido araquidónico puede ser manipulado por diferentes sistemas enzimáticos. La vía más conocida, ¿cuál es? La de la citocitinasa, ¿cierto? La información dentro está la aquí. Pero tenemos la vía de la lipocitinasa, que es la que va a generar, en consecuencia, bloqueo de proteínas. Cuando uno utiliza AINES, bloquea la vía de las fosfolipasas. Por lo tanto, el ácido araquidónico se derivaría hacia la vía de los fosfolípidos. Y actuando en sus receptores van a producir, vean ustedes, oxidación de plasma, producción de moco, espasmo bronquial y reclutamiento de eosinófilos con elementos histológicos. O sea, digamos, en el cuadro histopatológico se observan pero acá no necesariamente son elementos alérgicos que para la eliminación de las cosas, ¿no? Aspirina, ejercicio, aire frío, factores como factores de la sanitaria o contaminantes como es el anhidridos sulfurosos pueden estar involucrados en este. En consecuencia, tenemos en la actualidad sobre todo el uso de monoperontasa. En caso de los monoperontasa que más se utilizan son elementos que tienen buena absorción por vía oral. En el caso inclusive de las a 2/3 sobre sin problema. Sufre biotransformación hepática a través de isoformas de automóviles que dan a entender primeramente integraciones de ligamentos. Principalmente a través de 3/4, 12/8 para casos monoperontasa 12/9, para casos sacrificados el tiempo de vida medio es menor para los monoperontasa a 10, uno en los al día, los profesores al día, son las prácticas. Infección biliar para ambos. Y entre las reacciones adversas más importantes está la hepatitis. Puede haber hepatitis medicamentosa, los pacientes que eventualmente tienen que vigilar o hacer dosajes de enzimas hepáticas, ¿cierto? Y en forma más rara, la vasculitis eosinofílica. Más rara, pero característica. Un medicamento clásico eran las ceftriaxinas dentro de esta teoría. Ya posiblemente se utilice casi nada, quizás los pediatras más caballeros, más antiguos, todavía trabajan y su variante de mercado puede ser bastante limitado. En nuestro tiempo, el mecanismo de acción de las ceftriaxinas, de las ceftriaxinas, era, digamos, lo único que se conocía es que inhibían a la fosfodiesterasa. Al inhibir la fosfodiesterasa favorecía una mayor concentración de AMP cíclico. Por lo tanto, favorecía esto la relatación, porque recuerden ustedes, los beta-2 agonistas a nivel de receptor iban a la adenosina clásica, que es la AMP cíclico. Acá lo que hacemos es inhibir su degradación. Y eso se determinaba, o se pensaba que era un mecanismo por el cual favorecía la mayor relatación. Sin embargo, en la actualidad, pueden ver que hay otras vías que están involucradas en ese efecto de broncorelación. No solamente el inhibidor de la fosfodiesterasa, que en realidad sería menos probable. Cuando yo recuerdo, se necesitaban dosis o utilizar dosis demasiado altas para producir efectos. En cambio, nosotros somos más fáciles de intervenir. Vean ustedes, puede haber agonismo de adenosina. La adenosina suele producir contracción del músculo liso. Liberación de interleucina 10, interleucina 1. Hay además referencia todavía de la capa B. Es una vía inflamatoria crónica. En la actualidad se habla mucho de inflamaciones, unidades específicas, de inflamatorio, porque se activan muchos de estos cuando hay inflamación crónica
importantes, tanto en la vía alérgica como en la vía no alérgica. Activación de sustancias antigas, lo cual ya puede determinar fenómenos epigenéticos con mayor o menor expresión de receptores como utilización ajena. Sería, en todo caso, las ventajas de poder utilizar este tipo de elementos para el control. Las aportaciones no son elementos totalmente libres, son iniciables, son modificados. El metabolismo hepático a través de un proceso diferente a los usuales, características muy particulares, que termina dos peluches bien adolescentes, termina dos, y los principales efectos iniciales que uno puede observar, nada son quizás aquí lo más importante. Históricamente, para que se comprenda más o menos cómo ha evolucionado el manejo de la sistemática. Cuando éramos de ciudad, el manejo del asma, esas plantas eran con adrenalina. Se administraba adrenalina subcutánea. Si el paciente no reaccionaba adecuadamente a la adrenalina subcutánea después de 20 minutos, de 2 o 3 aplicaciones, se le procedía a administrar por vía endovenosa la inofilina. La inofilina es una forma general de la inofilina. Se diluía en ampolla con un total de 6%, y se administraba lentamente. Bueno, muchas veces se pueden generar arritmias, ha habido inclusive infartos, exceso del paciente, no por complicación en sí del cuadro de asma, sino por efecto inicial de la combinación de la teofilina o inofilina con la adrenalina. Cuando los seres subsiguientes aparecen sujetos agonistas, principalmente los albuminadores, entonces ya esto deja de ser elemento de protección. La identificación de los elementos es mucho más habitual. Evidentemente, el conocimiento de las vías psicofarmacológicas, la relación que hay del paciente al fármaco, determina que parcialmente haya habido una evolución en nuestros pacientes. Por lo tanto, también ya no vamos a pero en un momento ya se tendrá que cumplir. Pero todavía por qué orar. Acá podemos ver lo que en las especialidades ponían, ¿no? La guía alérgica, la alérgica, y cómo se tienen algunos diferentes elementos participantes. Acá lo más interesante es ver por qué ejecutados adecuadamente uno de las marcas, si quieren ustedes, de fábrica de las enfermedades alérgicas, cuando uno hace el usaje de un urinae, está muy aumentado, ¿no es cierto? Entonces, una opción sería neutralizar ese exceso de urinae de tal manera que no se quiten las cebadas y no generen las transacciones. Tenemos el anticuerpo de urinae que se utiliza si tienes una. El Dupilumab es otro anticuerpo monoclonal, en este caso contra IL, que participa en la activación del receptor B y por otro lado, por parte de la interleucina 5, también para relacionarse con diferentes elementos de acá, inclusive el tipo de células infectadas, tanto para la L5, pero también el impacto que va a tener en células que vienen de la médula ósea. Pues ahí tenemos otros elementos, como puede ser el sumab, es quizá pues lo más novedoso que uno puede tener con el conocimiento de manejo al aire. Pero a nosotros básicamente nos interesa el manejo de emergencia, para eso debemos considerar el uso de corticoides inhalados junto con beta-2 agonistas convenientes. Con esto, la idea es que ustedes puedan comprender un poquito mejor cuando vean en su momento estudien la
terapéutica, de manera creativa, bueno, pasando a otras afecciones del aparato respiratorio, deberíamos hablar desde los consonantes nasales, pasando por los oclusivos, mucorígenes, orales. Los tratadores de los consonantes nasales los conocen ustedes, son alfa agonistas, alfa 1 agonista. En este momento hablamos de ellos, para recordar, producen vasoconstricción en la mucosa nasal, protección local, la fenilespina, se hace más utilizado, pero también tenemos otros como las vasolinas, una mención a la vasodina para adultos, no para niños, en el sentido de que, sobre todo cuando se da lactancia, el uso de gotitas, no sé, en la mucosa nasal puede ser instaladas, un medicamento de acción total, una intervención sistémica, la vasodina atraviesa la región cefálica y produce intervención respiratoria y clínica. Una cuestión importante a recordar cuando uno utiliza estos agentes sintomáticos para la función nasal es el fenómeno de rebote. El rebote, después de algún tiempito, suele ser tan intenso que la oclusión que se genera es superior a la que había inicialmente. Por otro lado, hay alteración de la diversidad, lo cual puede disminuir la capacidad de depuración de elementos luminales, de favorecer complicaciones del respiro que van a resolver una sinusitis, una titis, pasando por cuadros de flujo. Protección sistémica, tenemos dos, endorfina, que de acuerdo a diferentes estudios, publicaciones, es muy limitado, no sirve para nada. Se da por vía oral, justamente varios antigripales. La pseudoestrelina sí, pero el problema de la pseudoestrelina es que está limitado por su utilización del sistema nervioso por un lado, como agente alergénico directo, o sea, arterial, por cuarto de componentes, y recordar sobre todo que la pseudoestrelina debido a su efecto estimulante se considera como un lenguaje proscrito en consecuencia, o debería ser avisado por el médico los antidepresivos. Hablamos hace un ratito de, hablábamos del centro de las cosas, del Mercurio, muy cerca del núcleo del tracto solitario, que es la donde hay diferentes tipos de receptores en la mucosa respiratoria que pueden elementos aferentes, o sea, estimulados que va a desencadenar el efecto de receptores colinérgicos, o que están involucrados con canales de voltaje de sodio, o receptores ligados a canales transitorios de voltaje, de modo y van a llevar a hacer. En el centro mismo del actor tenemos elementos también de comunicación antifusiva. Allí vamos a hablar, por ejemplo, también de receptores colinérgicos, de receptores opioides tipo mu. Y allí explica por qué los opioides van a tener, tenían dentro de sus indicaciones, control de la receptores de orquídea tipo 1 y otros tipo. Entonces, son varios receptores de realidad, pero el número de elementos farmacológicos allí es un poquito limitado. Es bueno diferenciar antidepresivos de acción central, o sea, que van a actuar en el centro del ratón, de acción periférica. La acción central involucra, sobre todo, derivados del otro, entre los cuales está, sobre todo, el destro. Si el levometilfano es un opioide, el destro carece de actividades analgésicas, así es imposible. La fosfolaminas es otro elemento que se utiliza. Fosfolaminas se consideran el antihistamínico y la agonista, perdón, de acción central. Ya. A nivel periférico, tenemos opciones. Aquí vamos a hacer teleucénicos.
son aquellas sustancias que se van a fijar o pegar en superficies irritadas, de tal manera que forman como una película que impide que esa superficie, ese tejido irritado, desencadene señales de tos. Como que lo recubren, de esta manera se hace menos sensible y eso disminuye la tos. Pasando por anestesias locales, incluye pues las pastillitas para disolver la boca, para esta zona, algunos sprays también que están alimentados. Y finalmente expectorantes, que lo dijimos en algún momento, porque al aumentar la secreción y hacerla menos viscosa, eso disminuye la necesidad de hacer un esfuerzo de tos muy grande para eliminarlo. ¿No? Entonces, dentro de este exclusivo tenemos todas estas opciones. Los más importantes para el manejo propio de la tos son la codeína, con ustedes. Pero en este caso mencionamos el elemento exclusivo. Es el patrón que tienen ustedes para comparar. Las dosis, evidentemente, que se utilizan para el control de la tos son mucho menores que las utilizadas para el control del dolor. El dextromethorphan, derivado de la universidad, tiene una potencia muy similar a la codeína, posiblemente menos efectos especiales. La codeína como puede producir estreñimiento, dosis elevadas de alucinados cómicos. El riesgo de adicción a codeína existe. Pero como la dosis es menor, generalmente nuestra farmacéutica hace que los preparados de codeína sean desagradables para disuadir su uso excesivo. De cualquier forma, ustedes no pueden recetar de forma muy sencilla derivados por codeína. Hay restricciones. Son menores, pero mencionamos la relación a la ley exclusiva de sexo, para el control del dolor, 6 veces más que el sexo. Los mucolíticos, mucus, ya sabéis, mucus líquido destruye el moco, lo hace ser viscoso, pegajoso, lo hace fluido, fácil de eliminar. Dentro de estos agentes mucolíticos podemos mencionar bronquiolíticos y agentes que rompen las estructuras. Los más utilizados: bromesina, ambrosol, L-cisteína, la productora es un derivado de la bromesina. La bromesina es un derivado de la piña. Se menciona que el ambrosol tiene un papel importante que además estimula además de activar. Es un plus que tiene. Y si tomamos en cuenta que en algunas afecciones o infecciones que están causando bronquitis, puede haber daño de esos linfocitos tipo 2, por lo tanto va a haber menor producción de surfactante, lo que puede funcionar es la telectasa hasta favorecer neumonías. Entonces el profesor debería ser un mentor interesante, importante, se utiliza bastante, pero yo diría en comparación con esto lo que más se utiliza ahora es la N-cisteína y algunos derivados. La N-cisteína lo que hace básicamente es romper enlaces. Las cadenas conforman el moco, hay enlaces presentes. A romperlos entonces determina pérdida de viscosidad por todas las enlaces. Además que la cisteína hay presentaciones de vía oral, generales, para disminuir, tabletas dispersables, pasando por representaciones parenterales, las cuales están básicamente dirigidas a esto, o eventualmente pacientes con UCI, en los cuales hay que evitar la desactivación. Los expectorantes, a niveles mucolíticos, por definición, son fármacos que van a aumentar las secreciones, no solamente en un momento en volumen, sino también en la distribución. ¿Cuál es el
principal expectorante es el agua, que tiene siempre dar fármacos que pueden facilitar la expectoración si no de la cantidad suficiente de agua. A veces simplemente la nebulización es buena para los chicos o personas que están con bronquitis, porque sobre todo en Arequipa, el clima es seco, es un neco, y hay lejos de la descarga los corrientes de la secreción. Dentro de los fármacos utilizados, antiguamente utilizaban estas sales, el cloruro de potasio, el cloruro de amonio, de forma indirecta, todo a nivel de mucosa gástrica estimulada la producción de amonio. Actualmente, el medicamento es el más utilizado por una de las farmacopeas es el biacolato de glicerina. En la práctica común, ya lindando con lo tradicional, la esencia de medicina, por ejemplo, tiene elementos de tipo aromático que de forma refleja también favorecen la eliminación de las leyes. Los expectorantes de acción refleja, repito, básicamente actúan a nivel de mucosa gástrica, producen una irritación, y esa irritación de la mucosa gástrica se traslada hacia el centro de la tos, del respiratorio, y esas cosas favorecen la producción de flejo. Es el mecanismo clásicamente que uno ha